máximo magnético. Entonces, desde aquí medimos, ven acá, azimut magnético 304,97. Viene de aquí, medimos 304,97 grados y aquí se origina lo que es la trayectoria del pozo, el desplazamiento horizontal. Entonces, con eso determinamos la posición de la trayectoria, que sería esta. Y aquí tenemos X3, ¿ya? Bien, entonces aquí así gráficamente ya es fácil poder identificar lo que hicimos analíticamente, que es esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí vemos que el azimut verdadero sería desde acá, ¿no? Desde aquí, hasta intersectar el desplazamiento horizontal, lo cual sería 297,97 grados, ¿ya? Entonces ahora nuestra incógnita viene a ser X3, que viene a representar la hipotenusa de este triángulo de aquí. ¿Ven? Aquí se origina un triángulo. Aquí tenemos el desplazamiento horizontal. Aquí tenemos, en este caso, representaría la coordenada oeste. Y aquí la coordenada norte, que iría desde el centro hasta 1841, sería la coordenada norte. Es decir, representaría el cateto adyacente de este triángulo. Bien, entonces aquí, para poder utilizar aquí este triángulo, necesitamos el valor de este ángulo, que sería el rumbo, ¿se acuerdan, no? Formato de dirección se da en rumbo y en azimut. Esto es en formato de azimut. Ahora nosotros tenemos que hallar en formato de rumbo, que simplemente lo hacemos de esta manera. Cuando está en el cuarto cuadrante, recuerden que hacemos 360, que es hasta acá, toda la circunferencia, le restamos el valor del azimut, en este caso verdadero, que sería 297,97. Y eso es lo que se hace acá. Rumbo igual a 360 menos 297,97, dándonos un valor de 62,03, es decir, aquí, este ángulo. Ya tenemos el ángulo de este triángulo. Ahora sí, nuestra incógnita es X3. Y tenemos el valor de la coordenada norte. Entonces, para relacionar la coordenada norte que representa el cateto adyacente de este triángulo con la hipotenusa que representa X3, tenemos que aplicar coseno, ¿no? Porque coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno es 63,03. 62,03 igual a la coordenada oeste, 1841 pies, entre nuestra incógnita que es X3. Despejamos X3 y nos queda este valor, 3.925,3 pies. ¿Ya? Y eso es lo que tendríamos aquí. X3, 3.925,3 pies. Bien, hasta aquí. ¿Está clara esta parte? Sí, bien, perfecto. Sigamos entonces. Eso es lo que se ha hecho acá. ¿Ven? Aquí está, ya lo hemos visto con más detalle. Volvamos acá. ¿Qué más dice? Se planea cementar el casing conductor de 24 pulgadas a los 80 pies. Recuerdan que estos 80 pies nunca va a representar el KOP. No podemos tener un KOP tan superficial para que no se confunda. Luego se continuará la perforación por 3.051,18 pies más hasta conseguir el máximo ángulo de inclinación del pozo. Luego se bajará y cementará la casing superficial de 18,5 octavos. Entonces aquí nos da el dato de la cañería. Y luego que se continuó perforando, dice 3.051,18 pies. Eso nosotros tenemos que ir plasmando esta información en nuestra gráfica. Primero acá está, casing conductora o cañería conductora, 80 pies. De ahí que dice, se continuó perforando, dicen, por 3.051,18 pies más. Entonces, ¿qué quiere decir? Por debajo de la cañería. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, si vemos esta gráfica que estamos nosotros generando con la información, tenemos 80 pies y por debajo de los 80 pies se continuó perforando hasta ¿dónde dice? Hasta llegar al EOB. Entonces aquí fácilmente podemos ver que si sumamos 80 pies más esta longitud que se perforó de 3.051,8, con la cual se llegó al EOB, vamos a obtener la MD al EOB. Ya tenemos otra información. Entonces vamos a ir plasmando la información que se nos está brindando. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora yo les pregunto, si dijera el enunciado de esta manera, se planea cementar el casing conductor de 20 a los 80 pies. Luego se continuará la perforación hasta los 3.051,18 pies
donde se logrará el máximo ángulo de inclinación. ¿Cuánto sería el MD al EOB en ese caso? A ver, ¿cuánto sería? ¿Qué cambiaría? Solo se dice aquí continuará hasta. Nada más dice acá por delante estaría el hasta los 3051,18, donde se conseguiría el máximo ángulo de inclinación. ¿Cuánto sería el MD al EOB en ese caso? ¿No sería los 3051,18 pies, Inge? Perfecto, Axel. Sería solamente los 3051,18 pies. Ya no tendríamos que sumarle estos 80. ¿Ya? Entonces esto le hago porque a veces con una palabrita que se les cambie en el enunciado o una palabrita que nosotros no interpretamos bien, podemos cometer un error. ¿Ya? Por eso le hago este ejemplo. Perfecto, Axel. Eso es lo correcto. Hay que leer muy bien entonces el enunciado. Sigamos. Desde el inicio de desvío del pozo hasta lograr el máximo. Un momentito. No. Un ratito. Ya no envía. No. Bien, sigamos. Desde el inicio de desvío del pozo, cuando dice inicio de desvío, recuerden, es el KOP. Hasta lograr el máximo ángulo de inclinación se debe lograr un desplazamiento horizontal de 693,46 pies. Ya vimos que esto es X1, ¿no? El desplazamiento horizontal hasta el EOB. Es decir, sería esta información de acá. Y la colocaríamos 693,46 pies. Por eso está en rojo, porque es un dato. Una vez que fragua el cemento, se continuará perforando hasta completar la sección de mantenimiento de ángulo. Eso sería la LTS. La longitud vertical entre el EOB y el final de la sección de mantenimiento de ángulo será de 2020,6 pies. Ya entonces esto vimos en la anterior clase que era de 2'. Este de acá. Ah, no, perdón. ¿Qué estamos diciendo? ¿Dónde estamos? La longitud vertical entre el EOB y el final de la sección de mantenimiento, ¿no? Entonces sería EOB y sección de mantenimiento de ángulo. En este caso, para ti puede ser la asignación sería de 3'. Ya, de 2' la hemos relacionado con el radio 2. A diferencia tipo J, aquí tenemos de 2'. ¿Ok? Bien, entonces sería de 2'. El desplazamiento vertical o longitud vertical entre el EOB y el EOT. De 3'. Colocamos esta información también en rojo porque dato. A continuación se debe continuar perforación del pozo hasta lograr tumbar ángulo y conseguir desplazamiento horizontal total, es decir, hasta X3. El desplazamiento horizontal que se logrará al perforar entre el EOT y el EOD es de 1156,03 pies. Entonces dice, el desplazamiento horizontal. Ya cuando habla de desplazamiento horizontal sabemos que estamos hablando de una de las X, pero veamos de cuál se trata, que se logrará perforar entre el EOT y el EOD, ¿no? Entonces estaría un X' entre el EOT y el EOD. Entonces colocamos esa información. En este caso se ha asignado como X2', ¿no? Entre el EOT, que sería aquí el EOT, y el EOD, desplazamiento horizontal, 1156,03 pies. Y la longitud vertical alcanzada hasta el EOD será de 7700. Entonces, TBD hasta el EOD, sabemos que este EOD, entonces la TBD sería la D4, 7700 pies. Luego se procederá a bajar y cementar casing intermedia TC3/8. Finalmente se continuará la perforación hasta llegar al target, ¿no? Terminar de perforar.
Posteriormente se bajará y cementará casing de 9/5. Este último tramo del pozo, entonces, ¿qué quiere decir? Del EOD hasta el objetivo. Se estima perforar en 22,5 horas a una rata de penetración de 24,383 metros por hora. Entonces, con esta información vamos a encontrar la longitud de este último tramo que está asignado como D4', que ya multiplicando y convirtiendo sería 1800 pies. Ya vamos a ver a continuación. Luego la densidad del lodo, bueno, eso ya para allá los cálculos adicionales. Vámonos con la parte primeramente de la planificación de la trayectoria. Ven, vamos por paso. Aquí tenemos la información que hemos analizado. MDLV es la suma, como ya hemos visto, del asentamiento de la cañería conductora más la longitud que se perforó por debajo hasta el EOB, dándonos un valor de 3.131,18 pies. Luego acá encontramos la D4', ¿no? Que es multiplicar la ROP, en este caso acá ya se convierte a pie, en estos metros, por 22,5 horas. Entonces nos arrojaría una D4' de 1800 pies, que ya la vimos y colocamos en la gráfica. Luego, aquí se va a calcular X2, ¿no? Que en este caso es la diferencia entre X3 menos X2', que recuerden, X2' es una información que ya también se nos ha brindado. Entonces, con ese dato encontramos X2. ¿Para qué utilizamos X2? Para encontrar X1', que es igual a la diferencia entre X2 y X1. Entonces, reemplazamos. Recuerden, esta es X1'. Tenemos aquí X2, es una información. Lo tenemos aquí X1. Con esa información hallamos X1', ¿no? Entonces, ya tenemos esa información. Esto nos va a ayudar, miren, si vemos acá en este gráfico nosotros aún no tenemos tita, ¿no? Esto en negro es información que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos nosotros buscando otro componente de este triángulo, acá no es, también para poder encontrar más información. Podemos encontrar, si tenemos dos datos de un triángulo, podemos encontrar otra información adicional. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Mira aquí, ya se encuentra X1', que es la diferencia, ya hemos visto. Entonces aquí se aplica tangente, ¿ven? Precisamente para poder encontrar tita, ¿ven? Que es parte de este triángulo, ¿ven? Entonces hemos encontrado el cateto opuesto, en este caso, de este triángulo, porque ya teníamos el cateto adyacente, pero no tenemos LTS. Entonces, por eso encontramos X1'. Entonces ya está. En X1', aplicamos tangente de X1' sobre D' y despejamos y aplicamos arco tangente. Entonces, desarrollando, nos da un valor de tita de 45,77 grados, que vamos a tener aquí, tita, en este primer triángulo, luego en este segundo triángulo con el cual encontramos precisamente tita, y finalmente en este tercer triángulo, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí también tita. Bien, ahora ya podemos continuar, por ejemplo, con las verticales, ¿no? Podemos ir encontrando las verticales. Veamos a ver la información que tenemos. Bien, aquí se va a encontrar, un ratito, vamos a apuntar a encontrar D1, pero para eso vamos a necesitar encontrar primeramente X1. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar a partir de MD al EOB, ¿no? Entonces vamos a necesitar encontrar información adicional, el R1. Vamos a encontrar X1 primeramente reemplazando en la ecuación. X1 ya tenemos la información, R1, no, perdón, en este caso tenemos X1 y vamos a encontrar R1. Nos vamos a la gráfica. Tenemos X1. Ya, entonces, este es un dato que se nos ha brindado, es información. Entonces, vemos las ecuaciones. Para recordar, miren acá, esto es lo que se está haciendo.
Aquí tenemos X1. X1 es un dato que ya tenemos. Tita acabamos de encontrar. Entonces aquí podemos encontrar R1, porque en el enunciado no tenemos, si vemos acá, no tenemos información del BUR, ¿no? Entonces no se nos da información del BUR y tampoco del DOR. Es decir, no podemos encontrar ni R1 ni R2. Entonces eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Ya? Primeramente se encontró X1. Bueno, a partir de X1 se encontró R1, despejando la ecuación. Ya despejamos, entonces quedaría de esta manera. Y el valor de R1 sería 2292,74. Ya con este R1 podemos encontrar el BUR. Entonces ya encontramos el BUR a partir de esta ecuación. Ven aquí. Aquí. Encontramos R1, vamos a despejar de aquí el BUR para poder encontrar precisamente la velocidad de construcción. Eso es lo que se hace acá. Y da un valor de BUR de 0,025, que es igual a 2.5 grados por cada 100 pies perforados. Ahora sí, vamos a encontrar D1 a partir de esta ecuación que dice que MD a LOB es igual a D1 más tita sobre BUR. Ya tenemos MD a LOB, tenemos tita y tenemos BUR. Nuestra incógnita aquí sería D1. Y vamos a ir por las verticales. Despejando quedaría de esta manera. D1. Reemplazamos la información y obtenemos que D1 es 1300,38. Ya, esa información va a ir colocando acá. 1300,38. ¿Ok? Bien. Continuamos. Vamos a encontrar D2. Ya, entonces D2 simplemente sumamos. D1 más D1'. D1' sería este valor. Que ya encontramos. Reemplazamos. Entonces, D2, aquí reemplazando en la ecuación, daría 2.943.23 pies. Luego continuamos con D3. En este caso, vamos acá a la gráfica, tenemos esta información, sumamos D2 más D3', nos da D3. D4 es una información que tenemos. D5, mira acá, va a ser igual a D4 más D4' que ya encontramos. Acá, D5 igual a D4 más D4' que sería 1800. Entonces encontramos esa información dándonos D5, 9500 pies. Luego vamos a encontrar la LTS. ¿Esto para qué? Ya acabamos con la TBD, ya tenemos acá los desplazamientos horizontales. Ahora vámonos por la MD. MD, ya vimos que es un dato también que hemos encontrado inicialmente con la suma del casing y la longitud perforada. Luego vamos a encontrar MD al EOT, para eso necesitamos la LTS. Entonces, en este caso, vamos a encontrar la LTS, que es parte de este triángulo aquí. Entonces, aquí se aplica seno en ese triángulo y despejamos LTS, dándonos un valor de 2.896,97 pies. El valor que comentamos acá, colocamos acá. Y luego simplemente sumamos MD al EOB más la LTS, nos va a dar el valor de la MD al EOT. ¿Okay? Y eso es lo que se hace acá. Dándonos un valor de MD al EOT de 6.028,15 pies, que es lo que se coloca acá. Luego continuamos con el cálculo de MD al EOD, que es simplemente con la ecuación, ¿no? Que es igual a MD al EOT más, en este caso, necesitamos tita sobre DOR, ¿no? Pero es sobre el DOR. Entonces, en este caso, necesitamos encontrar el DOR porque recuerden que el DOR no se nos ha dado como información. Ya, entonces, de esta manera vamos a encontrar aquí, primeramente, D2'. Va a ser igual a la diferencia entre D4 menos D3, dándonos un valor de 2.736,17. Es decir, acá colocamos D2', 2.737,15. Luego aplicamos aquí seno a este triángulo.
para encontrar D2. Ven acá, se nos genera otro triángulo. D2' es el cateto opuesto de este triángulo. Entonces, de esa manera vamos a encontrar R2. Y ya con R2 podemos encontrar el DOR. ¿Ya? Entonces, encontremos R2 aplicando seno. Despejamos R2, nos daría 3.818,56. Ahora encontramos el DOR, igualmente a partir de esta ecuación de acá. De aquí despejaríamos. ¿Ven? Ya tenemos R2, nuestra incógnita sería el DOR. Eso es lo que se hace acá, dándonos un DOR de 0,015. Ahora sí ya podemos reemplazar en la ecuación para poder encontrar la MD al EOD, ¿no? Que sería igual a MD al EOT más tita sobre el DOR que acabamos de encontrar, que es 0,015, dándonos un valor de MD al EOD de 9.079,48 pies. Esta información de acá. 9.079,46 pies. Bien. Ahora simplemente para encontrar la MD total, le sumamos a MD al EOD la D4', que serían los 1.800. Ok, eso es lo que se hace acá, dándonos un valor de MD total de 10.879,48 pies. Y con eso estaría resuelto este ejercicio. Ya, bueno, faltaría la parte de la presión, esa la hacen ustedes. Este cálculo, no me acuerdo si lo hizo también Chile o no lo hizo la parte del cálculo. ¿Está ahí Chile? Ya está, este cálculo es sencillo. Aquí dice la densidad de lodo para terminar de perforar el último tramo será de 10.05. Cuando dice el último tramo se refiere de acá a acá, ¿no? De 4'. Determinar el gradiente de formación del área sabiendo que se aplica una diferencial de presión de 500 psi a favor del pozo. Entonces, la densidad de lodo es 10.05. La diferencial de presión 500 y nos está pidiendo el gradiente de formación. Ya, entonces, ¿qué más da? ¿Cuál será la densidad de lodo si se aplica una diferencial de presión de 400 psi? ¿En qué porcentaje sería esta menor con respecto a la anterior? Bueno, asumiendo, dice, de que en lugar de utilizar 500 se utilice 400. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? La densidad de lodo, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, vemos esta partecita, resolvamos el lado para que no quede duda. Porque también entra en el examen práctico. Ustedes saben que en perforación balanceada, presión hidrostática es igual a la presión de formación más delta P, ¿no? En este caso, el delta P inicial que vamos a utilizar es de 500 psi. Y entonces nos pide gradiente de formación. Entonces aquí lo primero que tenemos que encontrar es la presión hidrostática. Eso es lo que vamos a hacer. Presión hidrostática es igual a 3,052 por densidad de lodo por, en este caso, de 5, porque es al final de la última sección. De terminar de perforar el último tramo. Ya entonces vámonos a D5, es 9.500. Entonces reemplazamos en la ecuación 0,052 por la densidad de lodo, que es 10,5 ppg, por la TBD, que es 9.500 pies. A ver, meta el número, ¿cuánto sale? La presión hidrostática. $4.864.7, ingeniero. Perfecto. PSI. Bueno, pero antes de aquí, ¿por qué estamos encontrando presión hidrostática? Porque nos pide gradiente de formación. Si nos pide gradiente de formación, necesitamos la presión de formación.
Entonces esa partecita vamos a escribirla para que esté en orden, ¿ok? Entonces, presión de formación, despejando, va a ser igual a presión hidrostática menos el delta P. Por eso es que estamos buscando presión hidrostática, ¿ok? Para que quede más claro. Bien, ya tenemos la presión hidrostática, entonces ahora sí podemos encontrar lo que es la presión de formación. Reemplazamos en esa ecuación que acabamos de despejar, que sería igual menos el delta P, que son 500 PSI. Entonces esto nos daría una presión de formación de ¿cuánto? Ingeniero, a mí la presión hidrostática me salió 4.964,7. Sí, ingeniero, está bien, me equivoqué de dato, le pasé con el delta P2. Ah, pero un ratito. Yo también aquí me olvidé de colocar 10.05. Es 10.05. Aquí coloqué 10.5. ¿Colocaron 10.05? ¿Corrían eso, Sí, por favor? sale 4.964,7. Ya, Sí, 4.000. sale eso, ingeniero. Ya, 4.000, ¿cuánto? 964.7. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces acá corrijamos 4.964. Ya, pero vuelvo y repito, es 10.05, ¿cierto? El colocado de PPG. Sí, ingeniero, 10.05. Bien, perfecto. Ahora sí, ahora la presión de formación sería 4.464. PSI. Bien, ahora sí, encontramos el gradiente de formación. ¿Cómo encontramos el gradiente de formación si ya tenemos la presión de formación? A ver. ¿Será necesario o será que ya tenemos la información o no habrá? O bueno, es una manera, pero ¿habrá otra manera? ¿Cuál será la otra manera de encontrar el gradiente de formación aparte de ese método de hallar la densidad, ¿no? Así nos evitamos ese Dividiendo cálculo. entre la presión de formación con la TBD. Perfecto, exactamente. Esa es la otra manera en que podemos encontrar. Y esa vamos a encontrar porque ya tenemos la información, en este caso, ¿no? Para poder ahorrar tiempo, ¿no? Entonces dividimos la presión de formación, que está en PSI, entre la TBD total, que en este caso es en 1500 pies, ya nos va a quedar PSI por pie. ¿Ok? Perfecto. Bien, ahora sí, ¿cuánto sería entonces este resultado? 0,47 PSI por pie. ¿Grabado 47? Sí, Sí, porque ingeniero, 0. es 46,99. Perfecto, entonces 47, muy bien. PSI por pie. Entonces, según la bibliografía, este sería un gradiente subnormal, anormal o normal. Anormal, ingeniero. Anormal, ¿Por qué? porque está por encima de 465. Perfecto. Muy bien. No se han olvidado. Esa es pregunta en defensa interna y externa, conocer los gradientes normales, anormales, subnormales. Muchos se olvidan, increíble, pero se olvidan. Ya entonces, ya tenemos el gradiente de formación. Ahora nos dice, ¿cuál será la densidad de lodo si se aplica una diferencial de presión de 400 PSI? Entonces aquí simplemente vamos a calcular una nueva presión hidrostática, pero para poder calcular la nueva densidad usando una diferencial de presión. Entonces volvemos a la condición de balance. Presión hidrostática, en este caso la presión de formación, porque esa, 4.464.7. ¿Ya? Ahora veamos cuánto sería su densidad
4.800, ¿no? 64.7 PSI. Ahora sí, con esta presión hidrostática encontramos la nueva densidad. ¿Cómo encontramos la nueva densidad? Dividiéndolo. ppg. ¿Cuánto? 9,84. Perfecto. 9,84 ppg. Ahora simplemente, ¿en qué porcentaje sería esta menor con respecto a la anterior regla de 3 simple? Así, directamente en calculadora, metan. ¿Cuánto sería? ¿En qué porcentaje sería menor esta densidad con respecto a la inicial de 10.5? Metan número. Menor en 2,01%, ingeniero. 2.01%. Sí. Ok. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Le salió lo mismo? ¿1,99%? 1,99 le salió a usted. Ya van dos datos. A ver, alguien más. Este va a ser su 100%, ¿no? El 10.05, recuerden. Ya, salgamos de duda para terminar. 184 dividido 10.05 igual. Sí, 2,09%. Eso sería, en ese porcentaje sería menor esta densidad de lodo de 9,84 con respecto a 10.05. ¿Queda claro todo hasta ahora? ¿O alguien tiene alguna duda en alguna parte de estos últimos cálculos? ¿Está claro entonces? Hola. ¿Everything ok? Sí, se le entendió. Perfecto. Bien, sí, también ahí Edwin sí colocó también el valor correcto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ese es el valor de porcentaje. Bien. Por fin. Ya, ahora sí estamos grabando. Ya, estamos grabando. Ahora sí, trayectoria tipo S modificado. Ya, esta partecita, esta trayectoria la vamos a dejar para el miércoles, ya, para terminar el miércoles, que es muy parecida a la S, solo varía al final un poco. Entonces, quiero que pasemos a pozos horizontales, ya que esto es un poco más distinto, un poco distinto. Es sencillo, solo un poco distinto, algunas cosas cambian, pero van a ver que también es sencillo, ¿ya? Entonces, trayectoria tipo horizontal. Un pozo horizontal se considera aquel pozo que se perfora con inclinación entre 80 y 100 grados. Entonces, cualquier pozo que tenga una inclinación entre este rango de inclinación se considera horizontal. Pero si hablamos de un pozo horizontal ideal, debería ser 90 grados de inclinación. Que en la realidad cuesta, ¿no? Llegar al 90 exacto, ¿no? Cuando perforamos nosotros 90, 91, 90.5, 90.4, pero ya eso se considera como lo ideal, ¿ok? Entonces sería 90, sería un pozo horizontal ideal. La
algunos de los principales objetivos que se tiene, o el principal objetivo de un pozo horizontal, es de incrementar el contacto del pozo con el área productora. Y esto va a repercutir en el incremento de la producción del pozo, porque tenemos mayor área de contacto. Con otras palabras, mayor espesor neto productivo. Aquí vemos algunas de las aplicaciones, ¿no?, que han demostrado su efectividad de producción, no solo a poder producir a mayores caudales, sino obtener mayor recuperación. Entonces es distinto decir caudal y recuperación. Una cosa es que aumentemos los caudales, es decir, que un pozo vertical podemos producir, asumamos, 200 barriles por día, mientras que en un horizontal podemos producir 600 barriles por día, y eso es un caudal de producción, que eso es diario. En cambio, la recuperación de petróleo se refiere al yacimiento en sí. Puede ser que un pozo vertical se obtenga una recuperación del 40%, mientras que un horizontal la recuperación sea de un 60%. Ya estamos hablando de recuperación total, ¿no? Total, ¿no? Si un yacimiento, por ejemplo, o un pozo, llevémoslo a un pozo, es muy difícil sí, estimar a nivel de pozo la reserva. Vamos a hacerla a nivel de un campo que se perforan pozos verticales y un campo que se perforan pozos horizontales. Ya, si un campo que se perforan pozos verticales se puede recuperar de una reserva total, el porcentaje de reservas que ustedes eso lo han visto muy bien en reservorios 1, 2, 3 y simulación. Asumamos que se recupera el 40% por perforando pozos verticales en un pozo Udabol, asumamos, el campo Udabol. Mientras que en el campo, pongámosle la UPSA, se recupera un 60% perforando pozos verticales. Se incrementa el porcentaje de recuperación en un 20%. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Esto varía, ¿no? Dependiendo de varios factores. Pero es para que vean la diferencia entre que aumentar caudal no es lo mismo que aumentar la recuperación. ¿Ok? Bien, en casos como lo que vemos a continuación, yacimiento fracturado, es decir, aquellos yacimientos que tienen fracturas naturales, y en especial si las fracturas son fracturas verticales. Entonces, el pozo horizontal la va a intersectar de manera perpendicular esta fractura y va a incrementar la producción por, en este caso, permeabilidad secundaria, que esas son el tipo de permeabilidad que generan la fractura, permeabilidad secundaria. Luego, en pozos donde se tienen conificaciones de agua y gas. Esto, cuando perforamos pozos verticales, debido a que se genera una mayor diferencial de presión entre el pozo y el reservorio, se tienden a generar conos, de ahí viene, ¿no?, conificación, unos conos de agua, es decir, peor si es que nosotros le damos una alta producción. Mientras más produzcamos, es como que nosotros ejerzamos un efecto de pistón. Ustedes saben que puede haber, en la mayoría de los yacimientos se tiene una capa de agua, un contacto de agua. Entonces eso puede comenzar a conificar. Lo mismo pasa con el gas, se tiende a conificar, porque ustedes saben que si tenemos gas y petróleo, perforamos en la zona de petróleo. Si perforamos autocaudales, entonces el gas empuja, es la energía que genera ahí, el empuje es el gas. Entonces esto también puede conificarse si tenemos altos caudales. En cambio, en pozos horizontales, debido a que el contacto que se tiene, como podemos ver aquí, por ejemplo, se tiene mayor contacto, ¿no? Entonces la diferencial de presión que se genera es menor y obteniendo mayores producciones. Entonces se va a reducir el tiempo, se va a incrementar el tiempo en que se va a formar esos conos. En algún momento se van a llegar a formar esos conos, pero va a pasar mucho más tiempo de lo que pasa en un pozo vertical. Entonces ya vamos a reducir el tiempo en que se va a producir agua en superficie, que ese es un problema, ¿no? Luego, zonas de baja permeabilidad. Precisamente, si perforamos nosotros un pozo vertical en un yacimiento que tiene baja permeabilidad, la producción va a ser muy poca, bajos caudales y baja recuperación. En cambio, si nosotros entramos en mayor contacto, mayor área de contacto, por más que tenga baja permeabilidad, pero su espesor neto productivo y lo incrementamos, por decir, en unas 5 veces, por supuesto que se va a incrementar de manera directamente proporcional la producción
que se va a tener en estos yacimientos. Luego, en recuperación mejorada, como aquí podemos ver esta gráfica, recuperación mejorada involucra ya o incluye procedimientos como son lo que es la recuperación secundaria, como inyección de agua, inyección de gas, inyección de vapor. Aquí se ve, por ejemplo, una inyección de vapor. Aquí tenemos un pozo productor, acá tenemos un pozo inyector. Este rojo es el inyector. Aquí tenemos, por ejemplo, este petróleo pesado, bitumen caliente producido. Entonces, un petróleo pesado, grados API muy bajos, ¿no? 15, 20 grados API. Entonces, esto en pozos verticales es muy difícil poder producirlo. Entonces, aquí entran dos aplicaciones, en realidad, de yacimientos de petróleo pesado y de recuperación mejorada secundaria. ¿Qué pasa acá? Se inyecta vapor, ¿no? Para poder disminuir la viscosidad del petróleo y se comienza a producir de manera mucho más sencilla, mucho más rápida y mucho más sencilla. Y también puede aplicarse, por ejemplo, si es simplemente un yacimiento normal de petróleo, entonces acá se puede inyectar, por ejemplo, agua. ¿Y qué pasa? El área de inyección es mucho mayor. Por lo tanto, el volumen de inyección que se hace es mayor. Como consecuencia que se va a tener una eficiencia de barrido de este yacimiento mucho más efectivo que se tendría con un pozo vertical. Entonces, por cualquier lado, en caso de recuperación mejorada, es mucho más efectivo perforar pozos horizontales. Luego, interconexión de lentes. Lentes son ustedes han visto, ¿no? Que son trampas estratigráficas. A veces se forman lentículas de lentes de arena en medio de una masa de lutita. Entonces, si se tienen varios lentes de arena que están con hidrocarburos, se puede perforar un pozo horizontal para poder interceptar esos lentes, 2, 3 lentes con un solo pozo horizontal, en lugar de perforar un pozo vertical por cada lente, ¿no? Por cada lente productora. Y finalmente, lo que ya también lo mostré, producción de petróleo pesado, ¿no? Que se puede hacer de esta manera, con recuperación mejorada o secundaria, o simplemente por el mismo hecho de que se tiene un mayor área de contacto, menor diferencial de presión, ayuda a que se produzca de manera más eficiente un yacimiento, ya sea en frío, que quiere decir sin recuperación secundaria, o en caliente, aplicando la recuperación secundaria. ¿Ok? Si se hace en caliente, por supuesto que se va a incrementar la producción porque se va a aligerar mucho más. ¿Ok? Bien, hasta acá, ¿alguna consulta o está todo claro? Bien, sigamos entonces. Tipos o técnicas de perforación de pozos horizontales. Se tienen 4 técnicas, que acá la podemos ver en esta gráfica, dependiendo del radio que se utilice. En base a eso se tiene un pozo horizontal de radio largo, radio medio, radio intermedio y radio corto. Y aquí podemos ver sus diferentes características en cuanto al BUR, por ejemplo, aquí radio largo. Radio largo que involucraría construir el radio de curvatura entre un rango de BUR de 2 a 6 grados por cada 100 pies, con lo cual se generaría un radio de curvatura entre 1000 a 3000 pies que va a tener el radio de curvatura, que es lo que hemos visto como radio 1. ¿Ya? Esto, en este caso, está mostrando en esta técnica de construcción con una sola curva. Hay también de curva doble. ¿Ya? Y aplicaría lo mismo en este caso en el radio de curvatura. Luego tenemos radio medio, radio intermedio y radio corto, que es lo mismo, lo único que cambia son sus especificaciones, la velocidad con la cual se va a construir. Mientras más corto sea el radio de construcción, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que utilizar un BUR mucho más elevado. Mire acá para el radio largo de 2 a 6%. Radio corto de 70 a 150%. ¿No? Entonces, súper corto va a ser nuestro radio de curvatura, 1082 a 40 pies, o 40 a 82 pies, súper corto, por eso es radio corto, ¿ok? Incluso algunos lo colocan, no en este caso, radio medio, radio corto y ultra corto, ¿no? Difiere o varía con respecto a la bibliografía. Bien, aquí vemos los diseños que algo les mencioné, ya depende del tipo de curva que se construye. En este caso tenemos un pozo horizontal con curva simple. Ya es decir, viene a ser como un tipo J al cual se le añade una sección horizontal, así de sencillo. Ven, hasta acá sería tipo J.
y aquí se le añadiría, pero claro que a diferencia de que acá se llegaría, aquí en este punto el EOB sería 90 grados y de ahí se mantendría. Y luego tendremos este otro tipo de pozo horizontal de curva doble, es decir, tenemos en este caso dos secciones de construcción. Es también llamado de, hay otro que es de alto ángulo. Entonces, mira acá. Aquí tenemos un KOP, aquí también se lo llama como un KOP2, este KOP1, KOP2, aquí sería un EOB1, un EOB2, que sería ya cuando se logran los 90 grados de inclinación. Aquí tenemos una LTS, pero eso mejor veámoslo acá. Aquí tenemos este ejemplo, aquí está más claro. Este es el de curva doble. Veamos sus componentes. Aquí en este caso, miren, se ha dividido en puntos para determinar lo que se llaman los diferentes componentes, mejor dicho, de este tipo de trayectoria. Este punto 1, donde tenemos D1 y MD1, que si se fija en las ecuaciones, está asignado de esta manera. Luego tenemos D2, en el punto 2 tenemos D2 y tenemos MD2. Aquí tenemos R1, D1', aquí tenemos tita 1. Luego acá tenemos, miren, vámonos por la tita, una tita 1 sigue acá, aquí es tita 2 y acá tita 3 que se utiliza, ¿no? Para conveniencia de las ecuaciones. Que tita 3 siempre en este tipo de pozo ya va a ser 90 grados. Y eso lo utilizamos para las ecuaciones, por eso es que se le asigna como tita 3. Entonces, aquí tenemos D2, M2, acá tenemos el punto 3, D3, MD3, en el punto 4, D4 y MD4. Y finalmente en el punto 5 vamos a tener lo que es la MD5 y también X4. Y aquí vemos los diferentes desplazamientos horizontales, que aquí también tenemos 4 desplazamientos horizontales, pero tenemos 4 TBD, no 5, solo 4, ¿ok? La MD que tenemos son 5. Esta es la LTS1, vuelvo a repetir, aquí sería, también podría llamarse EOB1, KOP1 también puede llamarse acá, KOP2, EOB2 también puede llamarse. Esta sección horizontal que representa en realidad lo que es el pozo horizontal, también en este caso se lo llama LTS2. Entonces cualquiera de los dos términos es aplicable, LTS2 o sección horizontal, que sería eso en realidad en la práctica, sección horizontal del pozo. ¿Ok? Bien, esto sería con respecto a un pozo horizontal. Luego también se tiene que estar en las ecuaciones que le he enviado el diseño de trayectoria de pozo de alto ángulo, que también algunas bibliografías lo llaman tangencial modificado, ¿ya? Con curva doble. Que mire, aquí es lo que varía, esta última parte es la que varía, que en lugar de que aquí se llegue, mira, a la horizontalidad, los 90 grados, aquí se tiene un determinado grado, ¿no? Pero es un grado, un ángulo de inclinación elevado, ¿ya? Entonces, ese es el tangencial modificado o de alto ángulo de curva doble. Todo lo de acá se mantiene, pero veamos la D. Y aquí se nos incrementa otra D. Sería la D5. Aquí se nos incrementa, miren, un X2', este de acá. Luego aquí un D3', que viene a formar otro triángulo acá, ¿ven? Entonces aquí se nos incrementa otro triángulo. En el otro, miren, ¿cuántos triángulos tenemos? 1, 2 y aquí 3, porque este es otro triángulo, ven acá. 3. Y acá tenemos 1, 2, 3, que sería acá, y 4. 4 triángulos tendríamos acá. ¿Ya? Entonces, los desplazamientos horizontales se mantienen 4 desplazamientos horizontales, las MD se mantienen 5 MD, las LTS se mantienen LTS1, LTS2. Los EOB, igual en este caso, EOB1, y acá EOB2, KOP1, KOP2. ¿Ven? Los puntos estos fijos 1, 2, 3, 4 y 5 se mantienen. Solamente esta parte cambia. Eso veámoslo en las ecuaciones. Aquí. Ahí tenemos, ¿ven? Entonces, aquí primer punto, siempre que y cuando tengamos la información necesaria, se sigue este orden de ecuaciones.
Primero, radios de curvatura. Para este caso tenemos R1 y R2. En este caso, a diferencia de los otros tipos de trayectoria, se asigna con BUR 1 y BUR 2, porque son de construcción. No usamos DOR porque no estamos tumbando, ¿ya? Entonces, radio 1 con BUR 1, radio 2 con BUR 2, es decir, aquí vamos a tener un BUR 1, acá un BUR 2, ya sea para el horizontal o para el tangencial modificado. Tenemos dos BUR. Segundo cálculo, este es el punto 2, ¿no? Ya vamos a hablar, no, perdón, segundo cálculo, más acá están de los puntos. Ya, ángulo de inclinación de las curvas, es decir, tita 1 y tita 2. En este caso, tita 1 se puede encontrar con esta ecuación. Arco coseno de 1 menos x1 sobre R1, que esta ecuación viene desde el pozo tipo J, ¿no? Que recuerdan que, y también vimos en el ejercicio tipo S, x1 es igual a R1 por 1 menos coseno de tita. De ahí se despeja tita y quedaría de esta manera para encontrar tita 1. Ya tita, por ejemplo, y tita 1 más tita 2 igual a tita 3, es decir, tita 3, recuerden que es 90 grados. Entonces de aquí podemos encontrar tita 2. Simplemente sería la diferencia 90, que es tita 3, menos tita 1. Ahora, cálculo en el punto 2, ya, es decir, aquí, donde calculamos D2 y M de 2. D2 lo mismo que tipo J y tipo S, la misma ecuación. M de 2, la misma situación. En el punto 3, sería acá, calculamos D3 y M de 3. En este caso, ya varía la ecuación. D3 igual a D2 más X2 menos X1 entre tangente de tita 1. M de 3 es igual a M de 2 más X2 menos X1 sobre seno de tita 1. Y aquí varía bastante la ecuación, que se hace a partir de la deducción de estos triángulos que se nos generan acá. Cálculo del punto 4 sería D4 y M de 4. D4 en este caso es igual a D3 más R2 por seno de tita 3 menos seno de tita 1. M de 4 sería igual a M de 3 más tita 2 sobre BUR 2. Y aquí también se calcula X3 en este punto, en este cuarto punto, que es igual a X2 más R2 por coseno de tita 1 menos coseno de tita 3. Luego, en el punto 5, se calcula la LTS2, ¿ya? Que sería igual a M de 5 menos M de 4, es decir, M de 5 menos M de 4. Luego, para calcular X4, dependiendo si es pozo horizontal, X4 va a ser igual a X3, es decir, acá. Si es pozo horizontal, X4 va a ser igual a X3 más X2', que este de aquí se asignaría como X2'. O también podría llamarse la LTS2. No, perdón, es LTS2, me estoy confundiendo leyéndolo de abajo. X4 sería a X3 más la LTS2, que es lo que tenemos acá, ¿no? Más LTS2. Ahora, si es que es un pozo tangencial modificado, aquí tenemos X2', sería X4 igual a X3 más X2'. ¿Ok? Y de esa manera se diseñaría o planificaría un pozo tipo horizontal o tangencial modificado. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Bien, vamos a aclararlo más resolviendo un primer ejercicio. Vámonos a la acción. Vámonos al ejercicio número 1. Ejercicio básico. Bien, realizar el diseño de la trayectoria del pozo horizontal Sábalo 14 a partir de la información que se muestra en el esquema del pozo. Entonces, este es un pozo horizontal. Aquí tenemos, ¿qué nos da información? Nos da BUR 1, 5 grados por cada 100 pies. Nos da D2, 6.606,86. Nos da X1', 289,07. Nos da BUR 2, 10 grados por cada 100 pies. Nos da X2, 1138,4 pies. Y nos da finalmente la MD5, 8.090 pies. Bien. Vamos a comenzar a resolver. Vamos a ver si se puede seguir el orden de las ecuaciones. El primero, si vamos en este orden, serían los radios de curvatura. ¿Ya? 1 y 2. En este caso se puede porque tenemos BUR y tenemos
BUR 1 y BUR 2, mejor dicho, ¿no? Bien. Radio 1. El BUR 1. Antes saquen una captura ahí para que yo le voy preguntando y me muestra información para no estar volviendo cada rato. Saquen una captura. ¿Ya estuvo? Bien. Ahora sí. BUR 1. BUR 1 es 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería R1? Este número, 1145,92. 92. Sí, redondeando. Ok. 92. Ok. Vámonos ahora a reemplazar acá. BUR 2 es 10, ¿no? ¿Cuánto saldría entonces? $572,96. 552,96. Bien. Ok, entonces 72, Inge. 572. Sí. Perfecto. Ok, entonces vamos colocando esa información acá. Ya tenemos R1. Acá 92 dice, ¿no? También tenemos aquí R1. Digámoslo igual. Y 145,92. Bueno, aquí no voy a colocar por cuestión de espacio para que no me sature el dato de MD4. Tenemos 572,96, dijo, ¿cierto? Bien. Ahora sí, sigamos. Vamos a ver si se puede seguir con el orden. Calculo los ángulos de inclinación. Θ 1. Necesitamos X1 y R1. Vamos a ver. X1 no tenemos. R1 ya tenemos. Entonces, no tenemos X1, pero se podrá calcular. ¿Qué dicen? Entonces, ¿podemos seguir o no podemos seguir con este orden? Se puede, ingeniero. Bien, se puede, ¿no? Bueno, entonces, X2 menos X1 prima. perfecto, exactamente. Vamos a hacer espacio acá. Bien, esta sería 2. Aquí tenemos esta ecuación. Aquí vamos a encontrar X1, que tal como dijo Siles, sería igual a X2, vamos a escribir, menos X1 prima. Bien, dícteme valores, ya tienen ahí. ¿Cuánto es X2? 1138.4. Ya. X1. X1 prima va a ser 289.07. 289,07, ¿cierto? Sí. Bien, ¿cuánto daría eso? 849.33. 800.
849.33. Punto 33. Para 1178.4, ok, 849.33. Entonces, aquí tendríamos ese dato. 849.33. Ahora sí ya tenemos el valor de X1 que necesitamos acá y tenemos R1. Entonces, ya podemos reemplazar en esta ecuación. Aquí, X1, 849,33 entre R1, que es 1145,92. Lo cual daría ¿cuánto? 75,00, redondeando. 35, Sí, ¿cierto? es 75. Ah, 75. 75, sí, perfecto. 75 grados entonces sería tita 1. Un ratito más en 60 grados, un segundito. 75 grados. Bien, ya tenemos entonces tita 1, que es 75. Ahora aplicamos acá esta ecuación y encontramos tita 2. Ya sabemos que tita 3, recuerden, en un posto horizontal siempre va a ser 90. Menos tita 1, que es 75. Lo cual daría un valor de tita 2 15. de 15 grados, ¿cierto? $15. Entonces vamos colocando esa información acá. $75. Y aquí 15 grados, ¿no? Ya tenemos esta información. Estamos... Oh, sí, está bien. Un segundito. Bien, ahora sí. Vamos a ver, ¿qué más viene a continuación? Punto 2. De 2, de 1, R1, veamos, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos de 1? No. Punto 2, que se calcula D2 y M de 2. Entonces, en este caso, como ya tenemos D2, podemos calcular D1, ¿cierto? Es decir, seguiremos con este punto. Colocarlo aquí. Bien, analicemos esta ecuación. D2 es un dato. D1 sería nuestra incógnita. R1 ya encontramos entidad. Entonces simplemente vamos a despejar de aquí. D1, que va a quedar igual a... Un ratito acá. Sería D1, sería D2 menos R1 por seno de tita. Entonces simplemente reemplazamos datos. D2, ¿cuánto es D2? Dígame. De la gráfica. 6.606.86, ingeniero. 86, perfecto.
menos R1 que es 1145,92 por seno de θ 1 que es 75. Ponga 75 directamente. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuánto daría el valor de D1? A mí me sale 5.499,99. Entonces sería 5.500 directamente ahí en ese caso. 5.499. Sí, 5.499,99. Redondeando. Perfecto. En este caso se redondea con menos 99 directamente a 5.500. ¿Ok? Bien, D1 sería 5.500. Es decir, colocaremos acá este valor de D1. 5.500 pies. Bien, ahora sí, seguimos en el punto 2. Es decir, acá, en este punto 2. A eso se refiere punto 2. Cálculo en el punto 2 de 2 y M de 2. ¿Ok? Bien, ahora sí. Vámonos con M de 2. Ya tenemos todo para calcular. D1 que acabamos de encontrar, que es 5.500 pies. Θ 1 que es 75. Entre el BUR, que es 0.05. ¿Cuánto sería el resultado? 7.000. 7.000 clavado, ¿no? Sí, Perfecto. 7.000, que sería M de 2. Entonces colocamos M de 2. 7.000. Bien. ¿Qué más viene a continuación? Cálculo en el punto 3. D3 y M de 3. D2 tenemos. X2 tenemos también, ¿no? X1 tenemos. Todo es reemplazar. Tenemos. Entonces procedemos con estos cálculos. Estamos aquí. Vámonos acá ya. Este sería 4. Bien, entonces aquí simplemente nos resta reemplazar D2. ¿Cuánto es D2? 6.606,86. X2 1.138,4. X1 lo tiene a mano por si acaso. Se calculó. 849,33. Perfecto. Sobre tangente de θ 1. Bien, ahora sí. ¿Cuánto daría este valor de D3? ¿Cuánto sería? 6.684,32. 6.684,32. Sí, ingeniero. Ok, 6.684,32 pies. Entonces, colocamos entonces, hemos encontrado D3,
Ahora sí, vamos a encontrar MD3. Igual a MD2, que ya tenemos el dato. ¿Cuánto sería MD2? ¿Se acuerdan? A ver. A 7000. 7000. Perfecto. 7000 pies. Más otra aquí. Lo mismo aquí 2 menos aquí 1. Copiamos lo mismo acá. En realidad es todo esto. Lo mismo, ¿no? Bien, ¿cuánto daría ese valor de MD3? Ah, no, un ratito, ahí está. Aquí, ¿cuánto sería? Siete mil 77,46. 7077,46 pies sería este valor de acá. En el EOT o también KOP2 lo pueden llamar cualquiera, ¿no? 7299,27 era. Oh, ¿por qué varía? A ver, revisen. A mí me salió 7299.27. Ah, sí, eso es el valor correcto. 7299,27, ¿no? Sí, Díganme. correcto. 7299,27. Ya, ese sería MD3. Voy a dar un poquito más ahí. Bien. Sigamos entonces. Vamos viendo la ecuación. Ya estamos acá en el punto 4, D4 y MD4. Tenemos D3, tenemos R2, tita 3, tita 1. Para MD4 tenemos MD3, tenemos tita 2 y BUR2. Bueno, entonces podemos proceder sin ningún problema. Es simplemente emplazar. Aquí también calculamos X3 de paso. Vamos a entrar. Bien, acá simplemente vamos a reemplazar entonces. 1684,32, que es de 3. R2 lo tienen a mano el dato de R2. $72,96. ¿Cuánto? 572,96. Perfecto. Con seno de tita 3, que sería 90, menos seno de tita 1, ese valor. 6.703,84. 6.703,84, ¿cierto? Sí, ingeniero. Bien. Busquemos acá donde corresponde, sería D4, sería, ¿no? 6.703,84. Ahora vámonos con
M de 4, que igual a M de 3, que sería 7.299,27 pies, más tita 2, que sería 15, sobre bur 2, que sería 0,1. ¿Cuánto daría este resultado? $7,449.27, ingeniero. 7.449,27, ¿cierto? Sí, ingeniero, punto 27. 27. Ok, perfecto. Eso sería entonces M de 4, es decir, este valor de acá. De 1.449,27 pies. Bien, ahora sí, vamos a calcular X3, que también es parte de este punto número 4. Igual a X2, que es un dato de 1.138,4, que ya sabemos el dato. R2 y E572,96. Seno de tita 1, que es 75 tita 1. Coseno de tita 3, que es 90. Entonces sería ese resultado. $1,286,69. 1.286,69, ¿cierto? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces colocamos donde corresponde 1.286,69. Bien, ahora sí. Seguimos. Finalmente, cálculo en el punto 6. En el punto 5, mejor dicho, sería la LTS2 y X4, en este caso para pozo horizontal. Vamos a ver si vamos a hacer entrar aquí. Sería 6. Vamos a subirlo. M de 5 menos M de 4. ¿Cuánto sería M de 5? En la gráfica. 90, ingeniero. No se escuchó todo, se cortó. 8.090. Ahí, ¿no? 8.090 menos MD4 que acabamos de encontrar, 7.449,27. 7.449,27 pies. ¿Cuál daría una LTS2 de 640,73. vamos a LTS2 o sección horizontal? Depende de ustedes como quieran para que lo tengan, ¿no? Pero en inglés, como se utiliza en la mayoría de la geografía, ¿no? Horizontal section, ¿ok? De 600, ¿cuánto, por favor? ¿No? 640,73. 73 pies. Eso sería entonces la LTS2. Ahora correspondería simplemente X4, que igual a X3, que sería 1.286,69 menos la LTS2, que sería 640,73. ¿Cuánto daría? 1927,42.
1927,42, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vamos entonces 640 y 1927. Aquí MTS2, 640,73 y X4, 1927,42. Con lo cual, como podemos ver, ya tendríamos la gráfica completa para esta planificación de pozo horizontal. ¿Alguna consulta o está todo claro hasta acá? Bien. Les paso para que saquen captura de la solución entonces. Que lo tengan, ¿no? Esta es la primera parte. Y ahí está el resto. Bien. Ya está entonces. Ya, vamos a darnos un receso de 10 minutos. Y ahí de luego volvemos a continuar con más ejercicios. ¿Ok? 10 minutos entonces desde ahora.
Muy bien, vamos a seguir entonces con los ejercicios. Buenas noches, ingeniero. Sí, Eh, buenas una, noches. una consulta, creo que hoy teníamos el examen teórico, si no estoy mal. Examen teórico que era para ahora. Judith, por recordármelo, me olvidé completamente. Y no me hicieron acuerdo al comienzo ustedes, ¿no? Bueno, ni que hacerle. Ya no lo he elaborado. Entonces vamos a quedar para el miércoles, ¿ya? Miércoles, tras que lleguemos de entrada, tal como debería hacer ahora, pero de verdad que me olvidé. El miércoles de entrada, validar a las 7:15 para esperar hasta que todos estén conectados. 7:15 comenzamos el examen teórico. ¿Ok? Está bien, Ya, ingeniero, gracias. perfecto. Gracias, Judy, por recordármelo. Bien, quedamos así entonces para el miércoles, ¿ya? Ahora sí, sigamos con la práctica. Ya, pozo tipo, pozo horizontal. Y aquí tenemos otro ejercicio y este tiene análisis. No es simplemente así reemplazar. Entonces hay que analizar y ir viendo, analizando las ecuaciones, dónde se puede reemplazar, dónde tenemos que despejar, dónde tenemos que aplicar trigonometría. Entonces hay que ver las posibilidades. Tal como en tipo S que ya hemos visto, ¿cierto? Varios tipos de análisis. Bien, vamos a analizar este ejercicio. Comencemos. Realizar el diseño de la trayectoria del pozo horizontal Boquerón 6H a partir de la información que se muestra a continuación. La casing guía de 18,5 se cementará a los 120 pies. Entonces, vamos a ir colocando esta información en la gráfica. Casing guía 120 pies. Esa gráfica sería esta. Casing guía 120 pies. De 18,5, ¿cierto? Sí, 18,5. Luego se continuará la perforación hasta los 1500 pies y se cementará casing superficial de 13,3 a esta profundidad. Luego, ¿qué dice? Se continúa hasta los 1500 pies y se cementará casing superficial de 13,3, ¿ya? A esta profundidad. Miren que nos está diciendo que se va a continuar la perforación. ¿Será que nos está dando algún tipo de información? ¿Podemos encontrar algo ya con estos 120 pies y estos 1500, según lo que leemos en esto? Y en este caso, no nos especifica nada. Puede ser cualquier cosa. Entonces, veamos qué más hay a continuación. Porque aquí no nos dice, por ejemplo, si dijera, se continuará hasta los 1500 y se cementará casing. Y en esta profundidad se alcanzará el máximo ángulo de inclinación. Ah, ya nos está diciendo un punto específico. Pero aquí no nos dice nada. Simplemente dice que se continuó perforando hasta los 1500 pies. Veamos qué más dice a continuación. A la profundidad del primer punto de arranque, ya está, primer punto de arranque, el KOP. Veamos qué dice del KOP, del primer KOP. Se estima encontrar un gradiente de formación de 0.453 psi por pie. Nos está dando el gradiente. Razón por la que se preparará un lodo que genere una presión hidrostática de 1106 psi, la cual incluirá una diferencial de presión de 200 psi. ¿Qué será o qué datos podemos encontrar con esta información que nos está dando en esta parte con respecto al KOP? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿O todavía nada? ¿Qué dicen? ¿El KOP, ingeniero? El KOP. Exactamente. El KOP. Sigamos, ¿qué más dice? Una vez que frague el cemento de la casing de 13,3, es decir, está hablando de esta cañería, la perforación continuará hasta alcanzar el primer EOB.
Ah, entonces quiere decir que esto no era EOB. Solo acá tenemos KOP. Entonces vamos colocando esa información. Ejercicio 2. Y entonces aquí los 1500 pies que se perforó por debajo de la cañería del conductor de 18,5 octavos, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar el KOP con gradiente de formación y luego dice se continúa hasta el UV y se va a bajar otra cañería y está el símbolo de la cañería, ¿no? Una cañería acá, otra acá y otra aquí. Sigamos. Vamos a leer. Una vez que pago el cemento de la casing de 3 octavos, la perforación continuará hasta alcanzar el primer EOB, lo cual incluirá la perforación de 1368,23 pies más. Ahora sí, más no dice decir que por debajo de estos 1500 pies se va a tener que perforar un adicional de 1368,93 pies. Ahora sí, esto sí lo incluimos en la gráfica. Es decir, desde aquí se va a continuar, dice, una longitud de 1368,93. Y con eso sí alcanzaríamos el EOB. ¿Ven? Entonces ya con esto alcanzaríamos al EOB. Bien, entonces con estos tramos llegaríamos al EOB. Torito. Sí, lee su micrófono, por favor. Gracias. Bien, entonces ya estamos por el EOB. Sigamos. En esta sección, es decir, la del EOB, se bajará casing intermedia de 9,5 octavos. Luego se continuará la perforación hasta terminar de construir la segunda curva del pozo, en la cual se bajará liner de 7. Ya es decir, que dice que va a continuar, una vez que baje cañería acá, de 9,5 octavos, continúa la perforación, va a perforar toda la LTS1, va a construir con el BUR 2 va a construir la segunda sección de construcción hasta llegar a 90 grados, es decir, hasta terminar de construir esta segunda sección de construcción y alcanzar los 90 grados. Y aquí dice que se va a bajar liner, aquí indica, está la zapata, liner en este caso se va a bajar de 7 pulgadas. Ya estamos entonces por el EOB 2, donde se alcanza los 90 grados del pozo horizontal. ¿Qué más dice a continuación? El desplazamiento horizontal hasta este punto debe ser de 1800 pies. ¿Qué dato será este? Desplazamiento horizontal hasta este punto, es decir, hasta donde se construye la segunda curva, o los 90 grados. ¿Qué dato será? Miremos la ecuación. ¿Qué dato será ahí? Desplazamiento horizontal hasta donde se construye la segunda curva o se alcanza los 90 grados. La LTS1. No, la LTS1 llega hasta acá, ¿no? Hasta este punto. X3. X3, exactamente, X3. Dice, el desplazamiento horizontal hasta este punto, es decir, hasta el EOB2 o donde se consiguen los 90 grados, sería 1800 pies, es decir, sería X3. Bien, perfecto, sigamos. El BUR a utilizar para la segunda curva será del 9,55%. Y el BUR para la otra curva será de 5,73%. Es decir, aquí ya nos da BUR 1 y BUR 2 para encontrar R1 y R2. La escala de la trayectoria será 1 centímetro igual a 3,33. Bueno, para gráfica. Finalmente, los datos del target son los siguientes, es decir, para el reservorio, ¿no? Las coordenadas. Aquí nos da la coordenada este de 1979,9 pies.
La declinación magnética 8 grados al oeste. La convergencia meridiana 5 grados este. El azimut magnético 143 grados. ¿Qué información encontramos con estos datos? Target location Target location, que sería X. X4. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos toda esa información. Ahora comiencen a trabajar. Mismo, más o menos el mismo análisis, varios análisis que hemos visto en pozo tipo S, ¿no? Hay tipo J que también analizamos algo. Ya está ahí la gráfica, ya está la información, miren, esta sería, esto es lo que tenemos. Es el punto de partida, pueden sacar una captura ahí. Esa es la información que disponemos. Ahora, analicen con sus ecuaciones desde el punto 1, vayan viendo. 1, R1, R2, ¿se puede? Ah, positivo. Punto 2, ¿se puede? Ah, sí. Y entonces va a ir viendo si no se puede, qué tenemos para calcular, si vamos a despejar algún dato. Ahí está la captura, entonces. ¿Ya estuvo? Y ahí está el ejercicio. Ok. Ya. Vayan trabajando y ven copiando, escribiendo sus resultados aquí en el chat. Voy verificando. Ya, primer dato, a ver, que ahí está, exactamente. Ese sería D1 KOP 2000 pies. Perfecto, Sile.